ale, ale, ale Zaragoza, ale, ale. Yo creo que el equipo ha cambiado muy bien lo que hemos entrenado la semana, la muy buena predisposición, actitud, todo genial. En la primera parte creo que hemos tenido el encuentro, aparte de controlado, pues bueno, generándoles no el peligro excesivo, pero sí teniendo y acercándonos a su área. Y ha sido meternos el gol, como bien dices, y ahí, a partir de ahí, en ese momento, pues el equipo ya le ha costado otra vez remar cuesta arriba, como digo yo, y en ese aspecto duro, ¿no? Duro porque ya después con prisas y con tal, pues es difícil. Pero me quedo sobre todo con esa predisposición del jugador y ya sabiendo perfectamente que si no somos capaces de portería cero, pues es difícil porque, como bien dices, nos cuesta mucho luego remontar los partidos. Yo he atendido a los compañeros también de televisión, he salido, los he felicitado por el esfuerzo, el trabajo, todo lo que han hecho en el partido y sí que es verdad que había ahí una pequeña confusión con la llamada al árbitro del VAR, pero ya sabéis que yo soy una persona que no voy a opinar nunca, creo que es un trabajo que ellos tienen muy difícil y el hombre ha interpretado creo que una previa jugada a la mano que creo que le han llamado desde el VAR, no te puedo decir nada más. Sí, la preocupación es máxima desde mi llegada, en todo momento. Ahora nos ha tocado 2 derrotas consecutivas, es duro de asimilar y es así, y tenemos que afrontarlo y ser muy conscientes que tenemos que ser muy contundentes en el aspecto defensivo para crecer como hemos hecho desde mi llegada. Es decir, a partir de ahí, lo que comentan otros compañeros, nos penaliza mucho encajar un gol y eso a nivel psicológico pues el equipo lo nota y tenemos que ser muy fuertes para, llegado el caso, tener la posibilidad de remontar, ¿no? En el tema de revolución es verdad que la idea de Zapa la tenía y luego sobre todo al meter a Sergio Bermejo quería darle más profundidad con Larra y entonces ha salido el tema ha salido por fuera Larra, he metido a Bermejo por dentro como comentaba y era por un poquito darle más profundidad, más verticalidad al equipo. Nos pillan corriendo hacia atrás, creo que ha habido ahí como bien dices, una pérdida, tengo la memoria de la jugada y luego el balón hace una parábola un poquito, coordinación y fíjate, ¿no? El goleador de ellos, el del Real Oviedo, más bajito que nuestros jugadores, sin embargo, ha anticipado, ha sido más listo y ha metido el gol, ¿no? Y nos ha penalizado mucho, como he dicho ya a otros compañeros. Sí. Hemos comentado, fastidiados nosotros, yo creo que no sé lo que se ha podido observar a través de las imágenes, pero el equipo ha cambiado mucho respecto al último partido, ya no solamente en actitud, sino en predisposición de ir en un campo de visitante, hemos ido a por el Oviedo, le hemos generado, vuelvo a repetir, no el peligro es excesivo porque no hemos materializado, pero bueno, hemos jugado mucho en su área, sobre todo la primera parte, y está, como bien dices, están rabietados, sobre todo por eso, por afinar por la jugada que comentabas confusa, y un poquito, ya te digo que he ido a otros medios a atender y ya no he hablado más, pero sí que es verdad porque el equipo hoy teníamos depositado muchísima confianza en sacar algo positivo de aquí de Oviedo. Victoria por la mínima del Oviedo en el Carlos Tartiere ante el Zaragoza en un partido en el que los dos conjuntos necesitaban los 3 puntos para poner tierra de por medio con el descenso, especialmente el Zaragoza más apurado en esta circunstancia. Ahí la tuvo Narváez con ese buen disparo tras un excelente control que saca Gripo metiendo en la cabeza y en la segunda mitad el Oviedo que se llevaría el partido con esta jugada por banda izquierda de Borja que pone el centro y dentro del área pequeña remata Rodri Ríos convirtiendo el único gol del partido que le valdría la victoria y los 3 puntos a su equipo en el Carlos Tartiere. Se duermen un poco Jair Amadori. Cristian Álvarez entiende mejor que nadie la trayectoria del balón que venía ligeramente punteado por Carlos Vigaray y con esa maniobra conseguiría el 1-0 definitivo Rodri Ríos. Y en esta acción, gran parada de Cristian Álvarez a disparo de Borja Sánchez que mantendría todavía con vida al Zaragoza dentro del partido. Y en esta jugada, atentos a lo que va a hacer Marco Sangali, que se para en seco, decide, la pica, balón al travesaño, a punto está de convertir un gran gol y no pueden aprovechar el rechazo ni Oben ni Edgar, con lo que la jugada muere ahí. Pero ahí lo vemos, gran jugada, gran toque delicado de Sangali que a punto estuvo de hacer sin duda uno de los goles de la jornada. Al final victoria por la mínima del Oviedo ante el Zaragoza y se aleja de los puestos de descenso. Sí, yo creo que sobre todo la primera parte el equipo ha hecho un gran trabajo. En la segunda creo que bueno, no hemos estado a la altura de lo que merecía el partido. Hay que darnos cuenta en la situación en la que estamos. Yo creo que todos tenemos que
dar un poco más y bueno, partido que se nos escapa en un detalle. El Oviedo no nos había creado demasiadas ocasiones. Nosotros creo que sobre todo en la primera parte hemos llevado el peso del partido y bueno, no queda otra que seguir trabajando. Tenemos otro partido importante contra el Tenerife y hay que sacar los 3 puntos, no hay que pensar en otra cosa. Sí, no queda de otra. Como te digo, yo creo que hay que preparar bien el siguiente partido. Nos vamos jodidos por cómo se ha dado el partido, porque bueno, yo creo que sobre todo la primera parte hemos hecho méritos, hemos tenido ocasiones. Se nos está resistiendo como en las primeras jornadas, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir luchando y intentar salir de esta situación lo antes posible. Sí, sabemos que bueno, jugamos en nuestro campo. Yo creo que hay que hacerlo respetar. Veníamos de una buena racha. Desafortunadamente el último partido contra el Alcorcón se nos escaparon los 3 puntos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir mejorando, tener personalidad a la hora de jugar al fútbol y sobre todo dar lo máximo dentro del campo. No queda...